Vale. Vale. Bueno, como sabíais, esta sesión que tocaba a dar hoy va a ir acerca del libre albedrío, ¿vale? De la libertad, ¿vale? Y para empezar a hablar del libre albedrío, vamos a hacerlo como ya llevamos haciendo en una clase, en un número de sesiones bastante ya habitual, ¿no? Con Platón y con la muerte de Sócrates. Y vamos a hacerlo leyendo un pequeño párrafo del texto del Fedón, ¿vale? Con el que vamos a introducir el tema de la libertad. A ver dónde lo tenía. Si encuentro el texto, claro. Aquí. Nos dice en el Fedón, Sócrates: pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado cuando al avanzar y leer veo que el hombre no recurre para nada a la inteligencia ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas, sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas. Me pareció que había sucedido algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia y, luego, al intentar exponer las causas de lo que hago, dijera que ahora estoy aquí sentado por esto, porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones, y que mis huesos son sólidos y tienen articulaciones que los separan unos de otros, y los tendones son capaces de contraerse y distenderse, y envuelven los huesos junto con las carnes y con la piel que los rodea. Así, al balancearse los huesos en sus propias coyunturas, los nervios, al relajarse y tensarse a su modo, hacen que yo sea ahora capaz de flexionar mis piernas. Y esa es la razón por la que estoy yo aquí sentado con las piernas dobladas. Y a la vez, respecto de que yo dialogue con vosotros, diría otras causas por el estilo, aduciendo sonidos, soplos, voces y otras mil cosas semejantes, descuidando nombrar las causas de verdad, que, una vez que a los atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, por eso también a mí me ha parecido mejor estar aquí sentado, y más justo aguardar y soportar la pena que me imponen. Porque, por el perro, según yo opino, hace ya tiempo que estos tendones y estos huesos estarían en Megara o en Beocia, arrastrados por la esperanza de lo mejor, si no hubiera creído que es más justo y más noble soportar la pena que la ciudad ordena, cualquiera que sea, antes que huir y desertar. Pero llamar causa a las cosas de esa clase es demasiado absurdo. Si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de hacer lo que decido, diría cosas ciertas. Sin embargo, decir que hago lo que hago a causa de ellas, y eso al actuar con inteligencia y no por la elección de lo mejor, sería un enorme y excesivo abuso de expresión. Pues eso es no ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la causa de las cosas y otra aquello sin lo cual la causa no podría nunca ser causa. ¿Qué nos dice aquí Sócrates? Estamos viendo, está intentando aducir cuál es la causa de que Sócrates haya decidido condenarse a muerte. Y él critica, ¿no?, que hay una serie de personas, hay una serie de gente que a esa causa aducen que es el que él tiene unos tendones y unos huesos, el tener una serie de organismos que son los que le imprimen el movimiento de hacer que acepte la causa, la condena a muerte, o de que se vaya, ¿no? Y él dice, esto es absurdo, ¿no?, como hemos leído, porque él dice, claro, si la causa de ello fueran mis tendones, fueran mis huesos, fuera mi organismo, estos tendones y estos huesos ya estarían en Megara, ya estarían en cualquier otra ciudad de Grecia. ¿Por qué? Porque saben que cuando aceptando la condena a muerte iban a morir. No, eso no es lo que decide que yo haya decidido quedarme y aceptar la condena a muerte. Es decir, hay dos conceptos diferentes en este texto. Hay un concepto que es el de movimiento, digamos, que es el que imprime, el que es causa de que nosotros nos movamos, pero hay una especie de movimiento que es la acción, que es un tipo de movimiento propio del ser humano, pero que requiere algo más que el mero movimiento, y ese algo más es la libertad, ¿vale?
Entonces, hay un movimiento que implica, toda acción implica todo un movimiento, no, cualquier acción implica un movimiento, pero eso no quiere decir que el movimiento sea la causa final de mi acción. Hay una causa más allá del movimiento, algo más allá del movimiento que hace que yo pueda realizar las acciones, que es la libertad. Entonces, digamos que hay un movimiento que es propio de la naturaleza, propio de cualquier organismo, por ejemplo, un saltamontes. Un saltamontes se mueve saltando, ¿no? Ese es el movimiento que define al saltamontes, ¿no? Un perro se mueve pues a cuatro patas y ladrando. Ese es el movimiento que define al perro. ¿Pero qué tipo de movimiento define al ser humano? La acción. Un actuar que conlleva algo más que el mero moverse. Un actuar que es un movimiento que conlleva la libertad. Eso es lo propio del ser humano. Entonces es como si dijéramos que lo propio del ser humano es estar por encima del mismo ser humano. Es decir, que lo propio del ser humano no es moverse como un animal bípedo, por decirlo así. No es moverse naturalmente, sino estar algo así como por encima de lo propiamente humano. Lo vamos a ver con una cita de Aristóteles. Aristóteles nos dice: en la medida en que hay algo divino en nosotros, la razón, deberíamos vivir conforme a ello y tratar así de inmortalizarnos todo lo posible. Hay algo en el ser humano que nos hace que siempre intentemos estar más allá de lo propiamente humano. Eso es lo que define Aristóteles como lo divino, como la razón. Si os acordáis en la sesión última, la sesión de Spinoza, vemos que esto también tiene relación con el concepto de libertad en Spinoza. Si os acordáis, el concepto de libertad en Spinoza, que era para Spinoza, ¿cuál era el hombre libre? Era aquel que es capaz de aceptar su esencia racional y actuar conforme a ello. Ese será el hombre libre en Spinoza. Esto tiene algo que ver, ¿no? Lo que nos dice Aristóteles. El ser humano, a lo que le corresponde al ser humano, como ser humano, es a estar siempre por encima de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar siempre por encima de sus condiciones, de su naturaleza, tanto biológica como cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente está muy bien ser espartano, ¿no? O está muy bien ser español, o está muy bien ser chino, o está muy bien eso de ser irlandés, ¿no? Pero lo que no está tan bien es ser esclavo de lo español, ser esclavo de lo espartano, ser esclavo de lo chino o ser esclavo de lo irlandés. Vamos a ponerlo con un ejemplo, ¿vale? Que luego me valdrá también, lo utilizo mucho para hablar de Kant. Imaginemos, ¿no?, que vemos a un niño que está ahogándose en el río, ¿no? Y nosotros somos andaluces de pura cepa. Y nosotros queremos saber cómo andaluces, como buenos andaluces, qué es lo que hace un andaluz en esa situación cuando ve a un niño ahogándose en el río. Entonces decidimos llamar, por ejemplo, a nuestra abuela, que es más andaluz todavía, mucha más andaluza y de buena cepa, para ver qué nos dice ella como buena andaluza, qué deberíamos hacer nosotros como andaluces para cuando vemos esa situación en la que se está ahogando un niño, ¿no?, en el río. Pues seguramente nuestra abuela nos diría: tú eres estúpido, niño, ve y sal corriendo a salvar a ese niño, independientemente de que seas andaluz, independientemente de que seas español, independientemente de que seas chino. Lo que tú tienes que hacer es no ser esclavo de tú lo español, ni de lo andaluz, e ir a salvar a ese niño. No seas esclavo de tus condicionamientos, ni culturales, ni biológicos. Y no siendo esclavo de tus condicionamientos culturales ni biológicos, serás
un ser humano libre. Realizarás un acto libre. Al ser humano le corresponde un libre uso de lo propio. No puede limitarse a ser simplemente lo que es. Es decir, yo como he nacido andaluz, pues voy a actuar como supuestamente deberían actuar los andaluces. Y ya está. Porque incluso para ser andaluz, o ser chino, o ser de donde sea, tú, en última instancia, has tenido que elegir ser eso. Pongo de ejemplo, por ejemplo, como el nazismo. La época del nazismo, que la hemos estado hablando en algunas sesiones aquí, ¿no? Sobre todo con el juicio de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Que una de las justificaciones del nazi, ¿no? De los que estaban en el régimen nazi era, bueno, si nosotros lo que hacíamos era seguir la legislación nazi en esa época, la legislación alemana. Nosotros estamos libres de todo eso, nosotros lo único que hacemos es cumplir órdenes. Lo que nos mandaban, y no podéis justificarlo así. Vosotros, en última instancia, eligisteis cumplir esas órdenes. Podríais haberlo no hecho. Quizás hubierais jugado a la muerte, puede ser. Aunque no era tan probable, ¿eh? Hay mucha gente que eligió no, muchos nazis eligieron no participar en el Holocausto y no fueron ningún asesinado. La mayoría de ellos no fueron asesinados. Eran degradados, eso sí, hasta la última base de la estructura nazi, pero no se jugaban la muerte. Pero incluso así, tú elegiste. No estabas recibiendo simplemente órdenes. Tú elegiste recibir esas órdenes, le podía decir al nazi. ¿Por qué? Porque en última instancia tu elección fue libre. Podrías haber elegido que no decidías participar en eso. De hecho, había gente que lo hizo. Hay campesinos que fueron llamados para que entraran en el ejército y dijeron, no, sabemos lo que hacéis, no vamos a entrar. Seremos asesinados, pero nosotros vamos a participar en esto. En última instancia, fueron libres de elegir participar o no. A eso es a lo que se refiere Aristóteles con estar por encima de sí mismo, por encima de lo propiamente humano. A eso es a lo que se refiere con la libertad. Estar por encima de cualquier condición, tanto biológica como cultural. ¿Vale? Entonces, lo que uno hace o deja de hacer no debe limitarse a ser un efecto, como hemos dicho, ni de su condición biológica, ni de su condición cultural. Porque por naturaleza lo que nos corresponde es estar por encima de nuestro propio ser, de todo aquello que somos, de todo aquello de lo que nos hemos sido condicionados. Al ser humano le corresponde estar por encima de sí mismo. Y eso lo que significa es que no debe ser nunca esclavo de aquello que lo condiciona. Nunca esclavo de lo espartano, nunca esclavo de lo español, nunca esclavo de lo chino o nunca esclavo de lo irlandés, ¿no? El ser para sí, esto es una cita de Sartre, no puede limitarse a ser lo que es, porque está condenado a ser libre. El hombre no es ni lo que es, su pasado, ni aquello que lo ha condicionado, y es lo que no es. Es un proyecto a futuro. No es aquello que lo condiciona, sino que es lo que todavía no es. Entonces, una acción, podríamos definirla, ese movimiento propio del ser humano, como un movimiento que no se limita a ser el movimiento de cosa determinada alguna. Es como si fuera un movimiento de nada, un movimiento que no está condicionado por nada. Un acto libre es un acto que no depende de nada, que no depende de ningún condicionante. Eso es un acto libre. Que yo no hago lo que hago, yo no hago mis acciones como meros efectos de un condicionamiento biológico o cultural. No. Aquí, si viene bien, había elegido una cita de Montesquieu que es muy interesante y que ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Si alguien me propusiera algo que me fuese útil
pero que perjudicase a mi familia, lo rechazaría indignado. Si me propusiesen algo que fuese útil para mi familia, pero malo para mi patria, intentaría olvidarlo. Si me propusiesen algo útil para mi patria, pero perjudicial para Europa, o algo que fuera útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría indiscutiblemente un crimen, pues soy hombre necesariamente y francés solo por casualidad. Si alguien me propusiera algo que era en contra de la humanidad, en contra del ser humano, por mucho que me considere español, o chino, o irlandés, eso sería un crimen. Siempre seré un ser humano y de lo demás seré por casualidad. Al fin y al cabo, ¿qué significa esto? Que al tratarme a mí mismo, en tanto que libre, me trato a mí mismo con independencia de mi condición, obviamente, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Alguien sabe qué es esto? El artículo 2 de los derechos humanos. Bueno, eso es la libertad. Viene plasmado en el artículo 2 de los derechos humanos. Y eso es también lo que vemos, y por eso recomendé la película del Forastero, porque... ¿Ah, sí? Pues a lo mejor tenía el mismo nombre, no sé. Bueno, de todas formas sabéis que... Pues sí, es Gary Cooper, el Forastero western. Siempre me gusta recomendar los westerns para a la hora de hablar de la libertad y luego a la hora de tratar a Kant, porque el héroe del western clásico es el héroe que representa lo que es el ser humano independientemente de sus condicionamientos. Podría haber recomendado esta, como puedo recomendar Solo ante el peligro. Es decir, independientemente de todos los condicionamientos que tenga, siempre el héroe del western actúa como debe de actuar. Con el deber, por el deber, ¿no? Por eso siempre me gusta recomendar el western cuando hablo de la libertad. Es decir, porque el héroe, el del western, actúa independientemente de cualquier condicionamiento externo. Da igual que haga ya un grupo de forajidos que quieran matar o quieran acabar con el pueblo. Aunque él pueda perder la vida, él actúa combatiendo contra ellos. Da igual como en Solo ante el peligro que se le ponga el mismo pueblo en contra porque no quieren tener muchos problemas con los forajidos y quieren que convivir normal, en paz, y entonces quieren que, por ejemplo, pues que pueda recibir una serie de sobornos y ya está, pero que estén en paz. No, él hace lo que se debe de hacer. Porque él actúa como, y esto es muy importante, como actuaría cualquiera. Y ahora vemos qué quiere decir eso. Esto no es otra cosa que obviamente el imperativo categórico kantiano. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, ya lo hemos hablado mucho aquí, pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Es decir, actúa de tal forma que tu acción siempre consideres que se puede convertir en una ley universal. Actúa de tal forma que tu acción, independientemente de tus condicionamientos, tengas la certeza de que todo el mundo actuaría de la misma manera en ese mismo momento. Actúa de tal forma que tu acción se pueda convertir en ley universal. La segunda formulación es, pues bien, ahora se desprende que en el orden de los fines, el hombre, y con él todo ente racional, es fin en sí, es decir, jamás puede ser usado por nadie, ni siquiera por Dios, como medio sin ser al mismo tiempo fin. Y, por consiguiente, que la humanidad en nuestra persona debe ser sagrada para nosotros mismos. Entonces, la segunda parte del imperativo categórico, que lo único que quiere decir es nunca trates al ser humano, nunca como un medio, siempre trátalo como un fin en sí mismo. Esto es muy cristiano. Es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Resumido, en resumidas cuentas, ¿no? En definitiva, lo que significa es actúa como lo haría cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Actúa como lo haría cualquiera. No tenemos que remontarnos al western y a los héroes del western, ¿no?
Actuar como esa frase la hemos escuchado más de una vez en las noticias. Vamos a remontarnos no hace mucho a este héroe anónimo que en el incendio de Valencia no se dedicó, el portero, ¿no?, que se dedicó a avisar a todas las personas jugándose la vida para que salieran porque si no iban a morir, ¿no? Y cuando lo entrevistan dicen, no, he hecho lo que haría cualquiera. Eso significa la libertad. He hecho lo que haría cualquiera. Independientemente de mis condiciones, independientemente de ser rico, de ser pobre, independientemente de ser español, de ser chino, he hecho lo que todo el mundo debería haber hecho. He hecho lo que haría cualquiera. Claro, ¿cuál es el problema? Que quizás no todo el mundo hace lo que haría cualquiera. Es muy difícil a lo mejor hacerlo. ¿Vale? En definitivas cuentas, y hablamos de Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. El hombre no puede escapar a su libertad, porque el hombre en sí mismo es libertad y no es otra cosa. Está abandonado, no encuentra ni en sí ni fuera de sí mismo algo a lo que aferrarse. Y vamos a ver el mito de Abraham, ¿vale?, que nos habla Sartre, para definir qué es lo que quiere decir con que el hombre está condenado a ser libre. Nos dice Sartre: es esta angustia la que Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham, esta angustia de sentirse libre, de estar condenado a la libertad. Conocen ustedes la historia. Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido y le ha dicho: tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse, ante todo, ¿es en verdad un ángel? ¿Y soy yo en verdad Abraham? ¿Y quién me lo prueba? Había una loca que tenía alucinaciones. Le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó: ¿pero quién es el que le habla? Ella contestó: dice que es Dios. ¿Y qué es lo que le probaba, en efecto, que fuera Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? Y si oigo voces, ¿qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno? ¿O del subconsciente? ¿O de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. En última instancia, es Abraham el que elige que ha decidido escuchar la voz del ángel y no la de un demonio. En última instancia, siempre eres tú el que está condenado a elegir qué voz has escuchado o qué acción vas a realizar. Eso es lo que significa estar condenado a la libertad, a ser libre. Eso es el existencialismo de Sartre. El existencialismo, la teoría filosófica del siglo XX, que empieza con Sartre, y lo único que diferencia es entre existencia y entre esencia, ¿no?, para poner un poquito en contextualización. Y lo que quiere decir es que la existencia siempre viene antes de la esencia, es decir, que el ser humano es arrojado al mundo como pura libertad y luego es cuando se conforma su esencia. Ese es el existencialismo sartreano, ¿vale? Por tanto, la libertad conlleva una responsabilidad. Poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Él es el único responsable de su existencia. Elijo qué tipo de persona quiero ser y al hacerlo debo elegir de manera responsable respecto al resto de la humanidad. Esto es otro imperativo categórico, kantiano. Cuando elijo qué persona quiero ser, elijo de tal forma que esa persona quisiera que se convirtiera en ley universal. Es una derivación del imperativo categórico kantiano. Actúa de tal manera que mi acción se convierta en ley universal.
elige la persona que quiere ser de manera que esa persona se pudiera convertir ese ideal de persona en ley universal. Cuando la libertad se convierte en una carga, solemos intentar huir de ella, ¿no? Solemos intentar autoengañarnos y decir que no somos libres. Pero al final siempre acaba encontrándonos. El ser humano no puede evitar saberse libre en última instancia. Sartre define esta forma de ser libre a través, por ejemplo, del vértigo. Del vértigo. El vértigo no es miedo a caerse desde un rascacielos. El vértigo es miedo a tirarse desde un rascacielos. Es miedo a que haya un momento en que tu libertad decida tirarse. Eso es el vértigo. Miedo a tirarse. Miedo a la libertad. Miedo a que eres tan libre que algún día puedes decidir incluso tirarte. Bueno, pues nuestra libertad está por encima de nuestro propio yo, de todo aquello que nos condiciona, de todo aquello que nos define. Al final, el ser humano siempre tiene que elegir. Incluso si elige no elegir, es decir, incluso si elige voy a elegir lo español y actuar inercialmente como si fuera español, incluso así, eligiendo esa pasividad, está eligiendo. ¿Y ser malo también? Pues claro, sí, sí. Cualquier forma de elección al final es una elección. Al final está mostrando que es libertad. Al final, tenemos que darnos cuenta de esa certeza, de la certeza de la libertad, de que el ser humano es libre y que en determinadas ocasiones tenemos la obligación de ser libres. No simplemente que tengamos la certeza, sino que tenemos que saber que en determinadas ocasiones tenemos la obligación de serlo. Cuando vemos a un niño ahogándose en un río, no tenemos que preguntarnos que por ser españoles qué deberíamos de hacer. No tenemos la obligación de ser libre y lo sabemos. Sabemos cómo debemos actuar. Hay cosas que sabemos con una certeza incomparable, superior a la que puedan tener todas las teorías deterministas del mundo, superior a todos nuestros condicionamientos, tanto culturales como biológicos. Es decir, el ejemplo del niño, por ejemplo, o el ejemplo de cuando vemos, vamos a poner un ejemplo, hacer falso testimonio. Da igual que aunque lo hagamos, pero sabemos que está mal. Condenar a una persona que casi no es culpable. Aunque nos torturen, imaginemos el caso, nos quieren torturar y sabemos nosotros que la persona que nos dicen que tenemos que culpar es inocente. Independientemente de nuestros condicionamientos culturales o biológicos, sabemos que eso está mal. Da igual, podemos caer incluso y decir, no soportamos más dolor, vamos a ser los chivatos. Pero sabemos que está mal. Y sabemos que hemos elegido en última instancia. Hay cosas, diríamos, que sabemos incomparablemente que están bien o que están mal, independientemente de los condicionamientos culturales o biológicos. Sabemos que dar falso testimonio es malo, no está bien. Da igual que sea chino, que sea español. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hay dos órdenes. Está el orden de la naturaleza, el orden de cómo son las cosas, pero a ese orden no pertenece la libertad. La libertad pertenece al orden de cómo deben ser las cosas. Está el orden de la naturaleza y el orden moral. Ese es el orden al que pertenece la libertad, al orden moral. Y podemos entender que lo más natural, en ciertas ocasiones, no puede ser tolerable desde el punto de vista de lo moral.
desde el punto de vista de la libertad. Es decir, está muy bien que desde el orden natural el pez grande se coma al chico, ¿no? Pero cuando esos peces son un ser humano, pues quizás no está tan bien que el más fuerte asesine al más débil, ¿no? Aunque desde el orden natural pues pueda cumplir, ¿no? Pero desde el orden de la libertad, desde el orden del deber, no. Porque sabemos que debemos, sabemos que podemos. La moral, en última instancia, es la prueba de la libertad. Es la prueba de que somos libres. Y con esto terminamos. ¿Pero qué tipo de moral? La moral de una religión determinada, hay una moral... La moral tuya. Claro, podemos dialogar sobre eso. Bueno, de aquí. Porque estamos hablando de